Bienvenidos a Noticias de Bolivia de hoy. El día de hoy, en las informaciones, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Sbonko Matkovic, afirmó que 2 años de Áñez es cárcel, es anticipo de condena. Es el mismo libreto de este partido de gobierno, meter a la gente a la cárcel indefinidamente, volverlas una detención preventiva, ya volverla en un anticipo de condena a través de solicitudes repetidas y de abrir nuevos casos y de seguir alargando esto que ante los ojos de la justicia debieran ser personas a las que se le presume su inocencia y que debieran tener todas las garantías judiciales para defenderse en libertad, pero por supuesto el gobierno prefiere tener presos políticos que sean imágenes que te demuestren que ellos son los que manejan la justicia, ellos son los que tienen el poder y ellos son los que pueden hacer lo que les dé la gana con las personas si es que deciden así ir contra ellos, ¿no? Es el caso de Yanine, es el caso del gobernador Camacho, es el caso de Marco Antonio Pumari, es el caso de los más de 180 presos políticos que existen ahora en este momento en Bolivia. Defensa de la exdiputada Lidia Patti negó detención ilegal de Áñez a 2 años de su encarcelamiento preventivo. Bueno, hay avances, se han tomado declaración de testigos, se han realizado actos investigativos como ser la ITO, inspección ocular, se han secuestrado documentos importantes del hotel donde se hubieran hospedado y hubieran ya ejecutado lo que es el subvertimiento del orden constitucional. En consecuencia, hay una ampliación de 3 meses y el Ministerio Público, ya a la conclusión de esta etapa investigativa, debería ya presentar lo que es la acusación formal. La ampliación se debe al caso Golpe de Estado 1. En esta etapa, bueno, se ha pedido esa ampliación debido a que faltaban algunos actos investigativos, pero bueno, a la conclusión de este plazo ya vamos a pedir al Ministerio Público que pueda acusar formalmente. También manifiesta la misma defensa que sería ilegal incluso que esté recluida por estos 2 años. No existe ilegalidad toda vez que esta privación de libertad se lo ha hecho conforme al derecho, es decir, un juez de instrucción en lo penal ha ordenado esta privación de libertad. En consecuencia, este juez tiene toda la competencia y facultades para ordenar lo que en derecho corresponde, es decir, la privación de libertad. En consecuencia, no hay ninguna ilegalidad. Bueno, no corresponde, hay una sentencia constitucional que ya ha dilucidado y ha manifestado que, bueno, corresponde juicio ordinario. La asambleísta del MAS, Amalia Antonio, afirmó que Yanine Áñez cometió delito y debe responder por ellos, no es una presa política. No hay persecución política de ninguna manera y eso se lo ha demostrado ante las instancias y en estos momentos ella está asumiendo en la vía ordinaria un proceso. Así, la diputada del Movimiento al Socialismo, Amalia Antonio, aseguraba que Yanine Áñez no es una presa política y que ella debe pagar por los muertos que se registraron en los hechos del año 2019. Y tiene que responder dentro de los plazos. Y aquí no es un tema de persecución, es un tema de hacer justicia. El pueblo boliviano está pidiendo justicia y nosotros como asambleístas lo que estamos haciendo es hacer seguimiento, fiscalización, que se dé cumplimiento a las normas. Nuevamente instamos al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia que no puede quedar en la impunidad estos hechos que acaecido en el golpe de Estado. Es así que no hay persecución política. Entendemos que la familia puede decir 1000 cosas como familia. Entendemos que la derecha, la oposición de igual manera, pero acá tenemos que responder a cada boliviano, a cada familia que ha muerto en el golpe de Estado y los suicidios, las muertes que ha habido. ¿Qué le dice a Carolina Rivera directamente? Porque es ella la que está indicando que esto es una persecución política hacia su madre. Bueno, decirle a la hija de Yanine Áñez que ella demuestre ante las instancias judiciales y se someta a las leyes bolivianas. En este caso tiene que afrontar su madre este proceso en la vía ordinaria y es por el primer hecho, por haber roto el orden constitucional. Oposición afirmó que Áñez debe tener un juicio de responsabilidades como exmandataria.
Hoy recordamos 2 años de la injusta aprehensión de la expresidenta Yanine Áñez. De esta manera, la diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar, con una polera que decía "liberen a los presos políticos", recordaba los 2 años de detención de la expresidenta Yanine Áñez. Pide que ella sea sometida a un juicio de responsabilidades. Que como en calidad de expresidenta debería llevarse adelante un juicio de responsabilidades que hasta ahora se le ha denegado y se sigue vulnerando sistemáticamente sus derechos, no solamente de ella, también de Marco Antonio Pumari, de Luis Fernando Camacho y de los más de 180 presos políticos que tenemos en nuestro país. Por su parte, la diputada de Creemos, Fabiola Guachalla, asegura que Áñez es una perseguida política por el gobierno central. Con esto el masismo ha querido borrar una parte de la historia boliviana que ha sido la de tapar el fraude monumental que Evo Morales cometió en las elecciones del 2019, ¿ya? Esta situación, organismos internacionales han apoyado a la expresidenta Yanine Áñez, alzando su voz y defendiendo los derechos humanos que han sido totalmente violentados. El abogado del expresidente Áñez dice que a 2 años de su detención preventiva, este es un proceso viciado de nulidades y que hasta la fecha no pudieron demostrar nada, mucho menos las acusaciones en su contra. Entonces hablamos de un total de 5 procesos que no evidencian de que en el país haya existido un hecho delictivo cometido por Yanine Áñez como presidenta del Estado, y que en efecto lo único que siguen mostrando cada día es de que existe la intencionalidad, y que es lo que han logrado es mantener a un expresidente en detención, mantener a un expresidente en la cárcel de Miraflores, bajo todos los atropellos que son de conocimiento público, su salud, diferentes elementos con jueces parcializados, con un ministerio público que no investiga objetivamente, ¿no? Un ministerio público que no realiza una investigación tanto para incriminar como para desincriminar, sino que al contrario hace una investigación justamente criminalizando cualquier conducta. La audiencia que se tuvo dentro de ese juicio, ¿no? El tribunal agarra y refiere: no vamos a tocar la presidencia de Estado porque eso pues obviamente corresponde a juicio de responsabilidades. Y vean ustedes cómo no han logrado en sus sentencias realizar una fundamentación sin tocar la presidencia del Estado, porque obviamente lo que estaban juzgando era la forma de asunción a la presidencia de la exmandataria. La hija de Yanine Áñez afirmó que su madre está secuestrada por esta organización criminal del gobierno y el órgano judicial. Son 2 años de injusticia, son 790 días de ilegalidades, 17.520 horas de abuso. Mi madre está secuestrada por esta organización criminal del MAS y del gobierno, por sus brazos opresores del órgano judicial y el Ministerio Público. Ya son 2 años que mi madre no solamente sufre un encarcelamiento injusto, sino que también ha sido violentada y ha sufrido violencia psicológica, emocional y física. Yo también he sufrido este tipo de violencia. Y a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento que hemos pasado, yo voy a seguir luchando hasta conseguir la libertad de mi madre y la libertad de todos los presos políticos. Carolina Rivera, hija de la exmandataria, también considera que hay una reclusión indebida de su madre. Y sé que todo este sacrificio va a valer la pena. En Bolivia no existe la justicia, no hay institucionalidad, no se respetan las leyes, no existe el Estado de Derecho. Por eso lo que necesitamos en Bolivia es unirnos, primero para sacar a este gobierno, porque no va a cambiar la justicia. Y luego de sacar a este gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, tenemos que cambiar la justicia. Además hizo conocer este video en su cuenta de Twitter. Soy Carolina Rivera Áñez, hija de Yanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia, hoy presa política del MAS. Mi madre está secuestrada por la organización criminal del MAS y el gobierno, por sus brazos represores del órgano judicial y el Ministerio Público. Estos 2 años no han sido para nada fáciles. Mi madre ha sufrido no solo el encarcelamiento, sino también violencia psicológica, emocional y física. Yo también he sido víctima de toda esa violencia. A pesar de todo el dolor,
a pesar de todo lo que hemos sufrido, voy a seguir adelante hasta conseguir la libertad de mi madre y la libertad de todos los presos políticos. Y sé que mi lucha va a valer la pena. En Bolivia no hay justicia, en Bolivia no hay institucionalidad, y lo que necesitamos en Bolivia es unirnos. Primero, para sacar a este gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, porque no va a cambiar la justicia. Y luego de sacar a este gobierno, cambiar la justicia, para que los bolivianos podamos tener la seguridad jurídica de que se respeten las leyes y nuestros derechos. Sueño con una Bolivia donde haya una justicia imparcial, con jueces y fiscales idóneos que cumplan las leyes. Sueño que los bolivianos podamos vivir en libertad, sin miedo a que por pensar diferente nos persigan y encarcelen. Sueño con una Bolivia donde se respeten nuestros derechos. Cívicos provinciales afirmaron que les guste o no al MAS, Áñez fue presidente constitucional de Bolivia. La gente del gobierno se responde a la pregunta que se hace todo el pueblo. Todo el tiempo están diciendo de que ella no es una presa política. Por supuesto que lo es. La señora Yanine Áñez, les guste o no, ella fue presidente constitucional de Bolivia. Los únicos que hasta ahora le andan buscando todos los peros son la gente del MAS. Lo que hubo en Bolivia fue un fraude fenomenal, el fraude más grande de la historia de este país. Por eso huyó don Evo Morales y el señor García Linera. Huyeron del país. Luego que huyeron del país, después de eso hubo la sucesión en el gobierno. Entró la señora Yanine Áñez como presidente constitucional de Bolivia. Todo lo que quiera decir el MAS, el que explica, se complica. El diputado José Ormachea señaló que Yanine Áñez sería el trofeo político del MAS junto a Fernando Camacho y los más de 130 presos políticos. Aprobado, ¿no es verdad? En todo caso, la justicia más podrida que nunca, obviamente. Yanine Áñez, presa política, Luis Fernando Camacho, preso político, es básicamente testimonial de lo que está ocurriendo con nuestra justicia. E instamos nuevamente a la población, vayan a firmar la petición de los juristas independientes. Estamos en buen paso, estamos en buen camino. Hay 500,000 de firmas, según informa Juan del Granado, que es una de las cabecillas, el exalcalde de La Paz, de esta iniciativa con Ramiro Orías y otros juristas independientes de mucha talla en nuestro país, ¿no es verdad? Vamos a firmar, firmemos todos, sin distinción política, sin distinción ideológica. Todos queremos una reforma de la justicia, todos queremos un referéndum para acabar con las cloacas de la política que es la justicia boliviana, con las cloacas y la podredumbre de la política que está interpretada, plasmada y reflejada en el sistema judicial, en todos los jueces, en todos los fiscales, en todos los investigadores y en todo el cuerpo judicial de todas las instituciones de nuestro país, que es obviamente el problema fundamental que no hace avanzar a nuestra democracia, porque todos están absolutamente teñidos de azul. Queremos una justicia imparcial, hagamos un esfuerzo probo y patriota para poder conseguir esas firmas, ya cumpliéndose un año más de injusticia en contra de los presos políticos. Político Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, ahora están intentando judicializar al líder de la oposición de nuestro país, don Carlos Mesa, por supuesto, utilizando un palo blanco jurídico que es el señor Moscoso, nuevamente, ¿no? Él no es un actor civil, es un actor político que coordina con el Ministerio de Justicia, con el señor Lima, para poder judicializar a Carlos Mesa y poder inhabilitarlo, proscribirlo políticamente, y a Carlos Alarcón también, ¿no? Impedirle que ejerza sus funciones de diputado, ¿no es verdad? Y entonces en ese sentido tienen pues una suerte de trofeos políticos y son los más de 130 presos políticos de nuestro país, todos trofeos políticos del movimiento al socialismo, se jactan
de haberle arruinado la vida a más de 130 personas, ¿no? Disfrutan de aquello y por eso celebran cada día de poder tener más y más presos políticos en detrimento a la democracia y los derechos humanos. El dirigente de Azules del Oriente, Alpacino Mojica, exige 30 años de cárcel para Yanine Áñez. Bueno, explicarle al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, su aprehensión ha sido legítima porque ha hecho harto daño al pueblo boliviano, al pueblo cruceño, sobre todo en el tema de la pandemia, sobre todo su decreto de la muerte y varias cosas que cometieron varios delitos en el gobierno golpista de Yanine Áñez. Entonces, lo único que está esperando, creo, la población es la sentencia que ya debe tener en uno de los procesos que le debe estar siguiendo tanto el Ministerio Público como también el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía correspondiente. Ese es de uno de los procesos que debe tener, porque debe tener miles de procesos esta señora por el tema de el abuso de autoridad que tuvo, el uso de individuo de influencia, el no haber atendido en plena pandemia al pueblo cruceño, al pueblo boliviano y sobre todo con un decreto que era el decreto de la muerte, matar y asesinar a todos y a cada uno de los bolivianos. Entonces nosotros como víctimas de ese gobierno nefasto, de ese gobierno golpista de Yanine Áñez, lo único que vamos a pedir es una sentencia justa en algunos de los procesos, porque también nosotros pasamos lo que es estar encerrado injustamente, perseguido políticamente, encarcelado injustamente. Sobre todo mi madre falleció por este gobierno de Yanine Áñez y lo mínimo que debía estar de sentencia es por lo menos unos 30 años de cárcel Yanine Áñez y todos y cada uno de sus ministros que acompañó esa gestión en el golpe de Estado, lo que ocasionó varias muertes, persecuciones y sobre todo los gastos que hubo innecesarios del gobierno de Yanine Áñez cuando se gastaron y se embolsillaron millones de bolivianos a costilla de todos y cada uno de los bolivianos. En un año mucha corrupción se dio también. Sí, en un año se levantó la corrupción completa de Yanine Áñez, ¿no? Y no solamente ella, sino todos y cada uno de sus ministros que acompañó esa gestión en el golpe de Estado en Bolivia. Se vio el desfalco que hubo en ese año y que casi dejaron un país en quiebra por nada más que se aprovecharon y robaron a todos y a cada uno de los bolivianos en ese gobierno. Su opinión sobre el ex ministro de Presidencia, Justiniano, está buscando asilo en Estados Unidos. Mi opinión es que todos y cada uno de los que acompañó ese decreto, el decreto de la muerte, en el gobierno nefasto de Yanine Áñez, todos tienen que estar enjuiciados y todos deberían pagar lo que es en la cárcel, lo correspondiente, porque primero a la fuerza fue un gobierno que entró a la fuerza matando y asesinando a todos los bolivianos, y después fue un gobierno que se robó toda la plata de los bolivianos y que hoy día recién se está volviendo a recuperar la economía de todos y cada uno de los bolivianos. ¿Este seguirá el camino de las diferentes autoridades que acompañaron a Yanine Áñez? Todos y cada uno de los que participaron en el gobierno nefasto, todos tienen que estar enjuiciados y encarcelados donde tienen que estar por el tema de los asesinatos y los crímenes en Bolivia. De todo el sufrimiento que hemos pasado, yo voy a seguir luchando hasta conseguir la libertad de mi madre y la libertad de todos los presos políticos. Y sé que todo este sacrificio va a valer la pena. En Bolivia no existe la justicia, no hay institucionalidad, no se respetan las leyes, no existe el Estado de Derecho. Por eso lo que necesitamos en Bolivia es unirnos, primero para sacar a este gobierno, porque no va a cambiar la justicia. Y luego de sacar a este gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, tenemos que cambiar la justicia para que los bolivianos tengamos la seguridad jurídica, que se respeten las leyes y nuestros derechos. Todos estos delitos, tarde o temprano, se van a pagar en organismos internacionales. Y Bolivia va a tener un desprestigio tremendo, un daño económico y delitos penales para todas las autoridades que han ejecutado estos delitos. Quiero agradecer a las diputadas que me acompañan, a todo Bolivia que nos da su apoyo y también a las personas que muestran su apoyo cada día, porque no estamos pidiendo impunidad, estamos pidiendo juicio de responsabilidades, como dice nuestra Constitución, como dicen las leyes, y estamos pidiendo que se respete el Estado de Derecho en Bolivia. Y por eso es que le pido también a las diputadas
de que exijan juicio de responsabilidades para Yanine Áñez y que exijan un juicio justo para todos los presos políticos. Muchas gracias. Hasta aquí con las informaciones. Hasta una próxima entrega informativa.